días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema Un mundo enfermo de sí mismo. ¿Y a qué se refiere esta idea, este título? En sí, que consideramos hoy en día que vivimos en la sociedad más exitosa en la historia de la humanidad, donde presuntamente se llevan a cabo procesos democráticos en prácticamente todos los países. Por otro lado, que tecnológicamente nuestra vida se va haciendo más simple, se va haciendo más sencilla, en donde la tecnología aparentemente está dando felicidad a la gente, riqueza a la gente. Hoy en día adolescentes, si saben de computación, pueden también volverse multimillonarios. Estamos mejor comunicados que nunca. Y sin embargo, ya hablando de esta sociedad exitosa, donde presuntamente también hay más igualdad de género, nos damos cuenta que, de acuerdo a un dato de Oxfam, en el año 2019, como un dato de medición, 2.153 personas, esto es 80 familias a nivel mundial, tenían la riqueza que equivale a 4.600 millones de personas. Lo vuelvo a repetir. 2.153 personas, esto es 80 familias, tenían la misma riqueza que 4.600 millones de personas. Esto es, estas 80 familias tenían la riqueza de el 60% del resto de la población. Otro dato también que debe de generar reflexión es que 22 varones supermillonarios tenían la riqueza de todas las mujeres de África. Estos 22 supermillonarios, sin importar su nacionalidad, tenían mucho más riqueza y se argumenta que el trabajo no pagado para mujeres a nivel mundial equivale a 10.8 millones de dólares en trabajos como cuidado infantil, el trabajar en casa para la educación, para el cuidado, crianza en general de los pequeños. Vuelvo a repetir, 10.8 billones de dólares en castellano o trillion dollars en inglés. Esto es 3 veces el tamaño de los ingresos de la industria de la tecnología. Traducción: vemos como en tantos países esta idea de la emancipación de la mujer es en realidad algo que está mucho más en papel, y aunque Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia presuntamente lleven más igualdad en términos de la equidad de género, vemos que la disparidad económica entre hombres y mujeres es también sumamente importante. ¿Por qué comienzo hablando de una noción de género cuando estamos hablando de un mundo enfermo de sí mismo? Porque la humanidad la componemos humanos que en términos biológicos pudiéramos hablar de el género femenino y el género masculino, independientemente de la disposición sexual, que es completamente respetable. Dicho todo esto, vemos que este mundo de gran desarrollo tecnológico, presuntamente económico, de gran movilidad social, en datos de los Estados Unidos que
podríamos hablar que es una de las tres grandes superpotencias, en donde cuando hablamos de superpotencias se considera lo económico, se considera lo militar, ¿verdad? Y por otro lado también su influencia política, y aquí hablaríamos de los Estados Unidos, Rusia y China. Pero si nos enfocamos en datos de los Estados Unidos, se dice que el 50% de la población estadounidense adulta es considerada que tiene una enfermedad crónica, repito, 50%. Esto se refiere a problemas de presión arterial alta, problemas del corazón, cáncer, enfermedades autoinmunes, trastornos digestivos serios, ¿verdad? 50%. Por otro lado, también tenemos a el 50% de la población adolescente que ya pudiera considerarse que está en el criterio de tener un trastorno emocional y o mental. Podemos ver cómo ha aumentado, se ha triplicado el índice de suicidios en la población pre y adolescente. Y esto que nos hace reflexionar sobre qué tanto el mundo en realidad se encuentra en un estado de desarrollo, de democratización de la felicidad, de la igualdad del género, de la igualdad de comunidades, como sería más correcto llamarle, en lugar de razas. No existen razas humanas, solo existe una raza humana y esta es los humanos. Pero como las comunidades y su gran inequidad también dan una pobre calificación a la especie humana. Por otro lado, también un estudio del 2004 de la Johns Hopkins University muestra cómo el 20% de las mamás sufren la depresión posparto y otro 20% tiene síntomas de depresión posparto. Así que pudiéramos extender casi al 40%, aunque diagnosticadas clínicamente sería el 20%, en donde esta depresión posparto habla de elementos ya médicamente investigados y ampliamente publicados sobre mamás en un estado de estrés, mamás en un estado de ansiedad y o depresión. Y en este estudio del 2004 muestra cómo el estrés, la depresión y la ansiedad de mamá va a incidir en el latido, en el ritmo cardíaco del bebé en el vientre, también de su desarrollo cerebral en el vientre materno, y que al nacer estos pequeños van a tener problemas de conducta, problemas de aprendizaje, insuficiencia de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, y esto se vuelve sumamente importante porque los hijos de mamás estresadas van a presentar trastornos de aprendizaje emocionales, incluso hormonas de crecimiento se ven inhibidas, y nos pudiéramos preguntar de dónde surge ese estrés, esa ansiedad y depresión por parte de las mamás. Bueno, la respuesta no es tan complicada, es del entorno en el que vivimos, y los seres humanos ciertamente somos criaturas biológicas, sociales, psicológicas, y que cuando miramos a los seres humanos como, si nos miramos de manera biológica, de manera social, porque nuestros vínculos, como se ha argumentado en otras entregas, son la base de la evolución y de la ventaja evolutiva humana sobre el resto de los animales, y que esta socialización no meramente es un lenguaje complejo. De hecho,
los animales tienen lenguajes. En un estudio de la Universidad de Florida se habla, por ejemplo, que los delfines tienen más de 3.000 palabras. Y como ciertamente los animales tienen lenguajes para aparearse, marcar territorio, para socializar incluso, cachorros jugar bajo el ojo vigilante de los padres, digámoslo así. Sin embargo, la ventaja humana es que puede comunicarse en un tiempo que no existe, esto es, abstraer el pensamiento para recordarse en el pasado y para proyectarse en el futuro, como menciona el historiador Yuval Noah Harari. El ser humano es experto en hablar sobre cosas que no existen. De tal manera que este sapiens, este humano que se imagina a sí mismo en la parte emocional, en el neocórtex, se conecta a sus emociones, sistema límbico, y de este sistema límbico que también tiene una importante conexión con la memoria implícita y explícita, esto va a influenciar también nuestro tallo cerebral, de manera más directa nuestro sistema nervioso autónomo, disculpen, y por supuesto las glándulas, que es la farmacia del cuerpo, desde donde le estamos nosotros avisando o diciendo al cuerpo si todo está en orden, si todo está bien, si nos sentimos conectados a nosotros, al mundo, si lo que hacemos tiene sentido. Sin embargo, debido a este neocórtex que, de acuerdo al doctor Dan J. Siegel, tiene 9 funciones, de las cuales la mayoría de esas 9 funciones tiene que ver con vinculación a otros, empatía, ética, amor, compasión, etc. Cuando este ser humano en sus pensamientos se encuentra desconectado, se va a desconectar de su memoria, se va a desconectar de sus emociones, y eso se va a traducir en una avalancha, en un aludo cascada de hormonas de estrés. Y estas hormonas de estrés son lo que producen este 50% de enfermedades crónicas en la población adulta estadounidense, y que si lo vemos en nuestros países, en cualquiera que mencionemos, no será demasiado lejano. 50% de adolescentes ya llegando al criterio de un trastorno emocional mental, en donde vemos estos pequeños que nacen de mamás bajo estados de ansiedad, depresión o simplemente estrés, van a nacer desde el vientre materno ya precondicionados a que el mundo en el que van a nacer es un mundo al cual no le importa tu existencia, en donde la mayor ventaja evolutiva de este sapiens eran sus relaciones sociales humanas. ¿Y de dónde vienen estas relaciones sociales humanas? Vienen de sus estados emocionales, psicológicos. Entonces, como no tenemos recursos emocionales ni psicológicos, socialmente somos individuos con una respuesta muy pobre hacia todo aquello con que el sapiens se relaciona, y por consecuencia nuestra biología se va a encontrar con trastornos. En otras palabras, nuestra salud. Y vemos incluso cómo es un gran negocio tener a la gente enferma. La industria de la comida chatarra, como se le llama, el junk food. No es que necesariamente la industria de comida chatarra, que oscila desde cereales con prácticamente nada de alimento, comida rápida, alta en grasas saturadas, sin ninguna regulación genuina sobre las autoridades sanitarias o de salud, de que son grasas saturadas, que esa carne no tiene proteína, que la manera de obtenerla es mediante procesos que son tóxicos para cualquier organismo.
hace que las personas sigamos consumiendo comida chatarra, porque al comer empezamos a llenar vacíos. Se activa momentáneamente una hormona de placer cuando comemos, no importa qué comamos. Y es por eso que pudiéramos argumentar, al menos en México, que hay una seria preocupación de obesidad, donde el 30% de la población infantil en los Estados Unidos es obesa y se argumenta que en México llega hasta el 50%. Vemos cómo trastornos alimenticios, como trastornos de sueño, cómo nos encontramos medicando a 3,5 millones de niños que son diagnosticados con un trastorno de déficit de atención, en donde estos niños que nacen estresados desde el vientre materno, ya se les empieza a medicar, se les empieza a autorregular, y hay estudios muy preocupantes sobre los efectos a largo plazo de niños medicados. Y obviamente esta idea, digo desde el Ritalin hace décadas, donde genera no soluciones, genera mucho más desconexión, pero los padres, los médicos, las escuelas prefieren tener a niños mareados y a niños que no les resulten problemáticos. ¿Por qué? Porque los padres y estos profesores, maestros, maestras, adultos, no quieren y no tienen recursos internos para incluso lidiar, encarar a niños que básicamente se encuentran muy inquietos. ¿Por qué? Porque porque nacieron desde su vientre materno en una cultura, en una sociedad tóxica. Así que, ¿por qué el mundo está enfermo de sí mismo? Porque el mundo, como mencionaba Jacques Lacan, el mundo para un ser humano es designado por los seres humanos, por el entorno humano en donde nace. Y si ese pequeño humano, si ese bebé nace en un entorno donde mamá está preocupada, si vemos los datos sobre esclerosis múltiple desde los años 40 del siglo pasado, vemos cómo la proporción de esclerosis múltiple entre varones y mujeres era 1:1, un hombre por cada mujer. Hoy en día prácticamente se ha triplicado, 3 mujeres por cada hombre con esclerosis múltiple, y esta es una enfermedad crónica que está ampliamente estudiado. Se vincula a la desconexión, a la ansiedad, a la disautonomía, a fundamentalmente encontrarnos desconectados, como dice el autor Johann Hari. Somos la sociedad más desconectada, más aislada, más adicta, y agregaría la doctora Brené Brown, más obesa, más endeudada que hayamos tenido antes. Y esto es genuinamente una pandemia, el aislamiento, pero no surgió a finales del año 2019 o principios del año 2020 con esta emergencia sanitaria. Los seres humanos llevamos prácticamente 80 años en un nivel de intensidad de aislamiento, en una vorágine de acumulación, de pertenencia, en donde nos encontramos cada vez más ansiosos, y que es un gran negocio venderle al resto de los seres humanos lo que es dignidad básica, como un techo, esto es vivienda, y esta vivienda que tienen que pasar gran parte de su vida, y esto con ayuda de herencias para hacerse de un inmueble. Esto que hay créditos donde la gente no termina de pagar por los elevados intereses, donde paradójicamente las tasas de interés más altas son en los países más pobres, como si fuese perfectamente diseñado que por tu necesidad
y por la publicidad de felicidad que te van a traer estos objetos, te endeudas más para estar más tiempo pobre, mientras que incluso en los países más ricos del mundo las tasas de interés son más bajas. Un ejemplo en cuestión. Recientemente hablaba con alguien que me mencionaba el hecho de que las tasas de interés sobre vivienda en los Estados Unidos estaban al 3% y acaban de bajar al 1%. Traducción: la gente está comprando ahora otra vez casas, otra vez departamentos, mientras que en varios países en Latinoamérica la tasa oscila desde el 20% y puede bajar hasta el 7%. Y si ves los ingresos entre Canadá, Estados Unidos o, por ejemplo, Alemania, en Europa, vemos que son a veces hasta 6 o 7 veces mayores que en países en Latinoamérica, ya no mencionar sudeste de Asia, África y otros lugares. Lo cual esto nos lleva también a entender que la tercera economía mundial, ¿saben quién la tiene? 22 varones, 22 personas tienen la tercera economía mundial. Si ponemos, dicho pues de una forma debatible, primera economía mundial Estados Unidos, segunda economía mundial China, pero si cambias el Producto Interno Bruto por el Parity Power Purchase, el poder de compra de paridad, posiblemente China va más arriba, pero ese no es el punto en este momento de la discusión, sino que el tercer lugar lo ocupan 22 varones. De tal manera que cuando hablamos de este entorno humano, de esta industria de la comida, de esta industria de la medicina, que básicamente te dice, te quiero enfermo, en donde uno ve la publicidad, particularmente en los Estados Unidos, las pautas comerciales constantemente son medicamentos y te salen datos. Sabes que una de cada tantas personas está enferma y sabes que tú pudieras tener esta enfermedad, y ves de pronto a personas muy felices y te venden la pastillita y la píldora, y luego vienen las recomendaciones leídas rápido. Puede causar infarto al corazón, depresión y ideación suicida, pero mire, consulte a su médico. Pero ya hay un mensaje: que no estás bien, que no estás bien, que no estás bien. Encima de esto estás aislado. Puedes vivir en estos apartamentos donde la gente ni siquiera se conoce, donde no hay un sentido de comunidad. O bien estás completamente aislado por tu tablet o por tu ordenador. La gente está ocupando las pantallas de sus teléfonos móviles, que también se les puede llamar teléfonos inteligentes. No, yo no les llamaría inteligentes, genios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen los ojos de el dueño, de la dueña de ese teléfono móvil, un promedio de 9 horas al día. Sumen de las 9 horas al día, porque además el teléfono lo puede medir, más 8 de sueño, que en realidad duermes 3. Y te quedaría entonces 9 más 8, 17, te quedarían en teoría otras 7 horas para hacer ejercicio, para estar concentrado cuando comes, cuando te vinculas con personas, para encontrarle significado y sentido a tu vida, para, por ejemplo, hacer un poco de labor social o en beneficio de otros, o hacer algo que nos caracterice profundamente como humanos. De tal manera que en esta sociedad que tiene a sus niños y adolescentes medicados, en esta sociedad donde los adultos, si no están con obesidad o adicciones, el 50% tiene una enfermedad crónica. Cuando observamos que las personas, como en este estudio reciente hecho
donde se mencionaba este estudio de Harvard por más de 80 años, mirando cuáles son las bases de la felicidad, pero no voy a entrar en ese detalle o en ese dato, sino que en ese estudio también se observó qué es lo que la generación millennial más deseaba o consideraba significativo para su vida, y la respuesta era dinero, y si no es dinero, es fama. Así que vemos este planeta que, nos guste aceptarlo o no, la especie dominante es el sapiens, esto es nosotros, y este sapiens que ya desde el siglo XVIII, como decía Thomas Hobbes, el humano es el humano del humano, el humano es el lobo del humano, homus homini lupus. Y este lobo que somos nosotros mismos, que somos nuestro peor depredador, en donde no hay agua, no hay vivienda, no hay alimento, no hay educación, no hay medicinas para todos. ¿Por qué? Porque el agua es un negocio, porque la educación es un negocio, porque la comida es un negocio, porque la vivienda es un negocio, y no está mal hacer negocios. Lo único que se vuelve sumamente despiadado es esa inequidad económica que va a traer también enfermedades al resto de la población por estrés. Hay un estudio muy importante sobre asma que te dice prácticamente todo el asma que puedan sufrir las personas es por el estrés que tuvo mamá y papá. Inicialmente mamá cuando se estaba en el vientre materno, pero en los primeros años ese estrés, ese ahogamiento es porque sentimos que la vida nos rebasó, que la vida no es algo que merezcamos de manera natural. Y porque también la medicina es un negocio, entonces este ejercicio de sobrevivencia nos lleva a ciertamente enfermarnos, de tal manera como se ha descrito en varios estudios, y el psiquiatra, autor, conferencista Gabor Mate menciona constantemente, nos encontramos en la fase más tóxica del capitalismo, llamada el neoliberalismo, la desregulación de los mercados, que no únicamente es desregulación de los mercados, que de acuerdo a Milton Friedman iba a traer mayor riqueza y desarrollo tecnológico, posiblemente desarrollo tecnológico sí, y también trajo más riqueza, pero en las mismas manos. Ahora, yo acá no estoy proponiendo que haya que repartir el dinero todo en partes iguales. Esto no funciona así. Lo que estoy tratando de proponer es que el humano, al conectarse a sí mismo, se va a conectar con su entorno social. Cuando se conecta con su entorno social, se va a conectar también con su entorno, llamémoslo, biológico o de la biosfera o ecológico, y que con base en una conexión consigo mismo también va a aumentar la salud de sus relaciones, la salud de sus pensamientos. De tal manera que vamos a tocar 4 puntos respecto a la reflexión sobre desconexión que hace que este mundo esté enfermo de sí mismo. Estos 4 puntos fueron en el siglo XIX mostrados por un economista. No voy a entrar en detalles. Y este economista, joven hegeliano, se le apodaba, hablaba de 4 tipos de desconexión. Y si bien lo dijo en el siglo XIX en Londres, donde vivía, lo podemos ver en cualquier rincón prácticamente del planeta,
en pleno siglo XXI. Y él argumentaba lo siguiente: tenemos, primero que nada, una desconexión con la naturaleza. Él le llamaba enajenación, que significa volverte extraño con la naturaleza. Y esta desconexión con la naturaleza, creo que no hay evidencia más clara que o cómo los humanos estamos desconectados de la naturaleza. Nada más mirar la calidad del agua, particularmente de los océanos, que se ha convertido en un cesto de basura, particularmente de plástico de los seres humanos, enfermando a miles de millones de especies marinas y bueno, y por supuesto aves que se alimentan del océano, etc. Vemos la contaminación del aire, vemos la contaminación de la tierra, vemos la deforestación, y que todo esto nos lleva no meramente a un juicio de valor que hay que encarcelar o que hay que perseguir a quienes deforesten o pongan ganado en lugar de árboles, y haya que perseguir a los que no son veganos y haya que simplemente descargar la culpa en algo o en alguien. Bueno, pues hemos estado los últimos 6.000 a 7.000 años como una cultura neolítica, como las primeras ciudades-estado estratificadas desde Sumeria, Acadia, buscando quién va a pagar los platos rotos. Y ciertamente, como decía Carl Sagan, este importante astrónomo que produjo esta famosa serie llamada Cosmos en los años 80, y él decía sobre los ríos de sangre que hemos dejado correr los seres humanos por ser los monarcas temporales de una pequeña región en un punto de luz azul, que es nuestro planeta, suspendido en el espacio, en un rayo de luz, en esta estela cósmica de miles de millones de estrellas, de galaxias, de soles, universos, planetas, etc. De tal manera que esta desconexión con la naturaleza la podemos observar. Es bastante entendible cómo cuando al ser humano lo pones en una selva de asfalto, cuando lo haces únicamente un ser que tiene o es medido por sus ingresos, o es medido simplemente por su éxito exteriorizado, externalizado, por conformar a la masa, ciertamente se va a sentir estresado. ¿Y qué hacemos con toda esta inflamación del cuerpo que sentimos, que es un síntoma de desconexión? Bueno, adivinaron, muy a menudo les damos hormonas de estrés al cuerpo inflamado, cortisol, adrenalinas, hormonas de estrés para calmar nuestra inflamación creada por estrés. Buena solución. Así que desconexión de la naturaleza. La segunda es la desconexión de un propósito de vida. Ya las personas no sienten que están contentas con su trabajo, con su vida, no están, oiga, ¿y usted qué hace en su vida o qué quiere? No, yo en realidad solo vivo, solo espero sobrevivir el siguiente mes, solo espero que no sea tan difícil mi relación familiar. Oiga, ¿y usted está contenta en su trabajo? No, yo no estoy contenta, yo simplemente tengo que ir. Oiga, ¿y está usted contenta en su familia? No, en realidad ya solamente me conformo a
que mis hijos estén bien, que estudien, que hagan algo de su vida, porque yo ya no estoy, ya no diga uno enamorado de su cónyuge, sino que tampoco están enamorados de sí mismos, de su vida. Así que no es sorpresa cómo este mundo se enferma de sí mismo, cómo estamos intoxicados de nuestra propia desconexión. De tal manera que desconectarnos de un propósito de vida, desconectarnos de un sentido, es lo que eventualmente, lo único que se vuelve un sentido en la vida es reparar nuestro dolor. Estar luchando contra adicciones, estar luchando con tu ansiedad, estar luchando contra tus enfermedades de inflamación por el mismo estrés, por la falta de sentido de vida, estar luchando con tu desconexión mediante excesivo sedentarismo, excesiva comida, excesiva medicación, excesiva depresión, que ni siquiera uno se percata de eso. Así que llevamos dos desconexiones, la desconexión a la naturaleza, la desconexión de un propósito genuino de vida. Tercero, y todavía ni siquiera agregamos la cereza del pastel, es la desconexión con nuestros pares seres humanos. Y esto se evidencia por el hecho que, aunque se agudizó en esta pandemia del SARS-CoV-2, la desconfianza del otro. El otro es riesgoso. El otro es enemigo. Con el otro no debes intimar tu corazón, no debes mostrar vulnerabilidad, muestra apariencia. Busca en las aplicaciones de citas o de vínculos, busca solamente quien vaya a satisfacer tus sentidos. Ofrécele satisfacción física, pero ni siquiera ya establezcas una relación, porque el otro se encuentra tan desconectado de ti como tú de ti misma, y viceversa. La otra persona también está desconectada de sí misma. De tal manera que el otro es un adversario, el otro es un potencial riesgo, o el otro solamente le necesitamos para que nos admire y de alguna manera eso generara o generaría una conexión con nosotros. Pero para eso pudiéramos necesitar lo que en este estudio se mencionaba sobre los millennials. Mi objetivo en la vida es tener mucho dinero y, si no, mucha fama. De tal manera que esta desconexión de nuestros pares seres humanos, y lo estamos viendo ya de manera preocupante a nivel neurobiológico, cómo hay una atrofia cerebral en términos relacionales. Cada vez más niños son diagnosticados con un trastorno de vínculo, aquello que llaman un attachment disorder en inglés, que una pésima traducción es trastorno de apego, como también se utiliza en el budismo apego. No es una palabra ni siquiera que etimológicamente sirva de mucho. Bueno, trastorno de vínculo. Cómo los niños surgen con trastornos de vínculo, cómo no hay una autorregulación emocional, bueno, y cómo van estos papás histéricos a las escuelas y con las y los terapeutas a gritarles: oiga, le estoy pagando 2 sesiones semanales con mi hija y no ha cambiado, no se ha compuesto, sigue con actitud, sigue con berrinches, sigue con un mal desempeño escolar. O sea, ¿usted cree, psicóloga, que yo le voy a seguir pagando plata? Bueno, ¿y qué hace 1 hora o 2 horas a la semana con un pequeño cuando el ejemplo de desconexión, ansiedad,
viene en sí de los propios padres y luego llegan a gritar a las escuelas y amenazar a los directores y cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque queremos que los profesionistas estén en servicio de nosotros porque estamos pagando. Queremos y creemos que el otro está en función de nosotros. Y ese es el gran problema de desconexión de aquello que llama Jean Twenge, esta psicóloga, de iGen, the iGeneration, como también se le llama a la generación actual, o llamémoslo así, los niños que nacieron a partir de la primera década de este siglo, del 2010. Del 2010 en adelante, y esta iGen, esta generación yo, es aquella que espera que todos los demás estén en función de ellos. Bueno, tampoco es que la generación anterior haya sido sumamente sana, ni la anterior, solamente que se va agudizando la ansiedad. ¿Por qué? Porque se transmite a través del vientre materno, se transmite a través del entorno. Todo esto que hablamos de epigenética, que es, como menciona Bruce Lipton, aproximadamente un 2% de las enfermedades son auténticamente genéticas, como diabetes tipo B1, B2. Ciertamente pueden haber un puñado muy pequeño de enfermedades genéticas y las demás son epigenéticas, es decir, que se activan con base en el entorno. Que si de pronto hay diabetes, si de pronto hay cáncer, si de pronto hay esclerosis, hay enfermedades autoinmunes como síndrome de Hashimoto, Crohn o lo que fuere, es por esa ansiedad, ese entorno que hace activar las cadenas de proteínas en los genes. Bueno, para ir acotando y para ir cerrando esto que pudiéramos pasarnos todo el día, y ya por allí de la tercera hora sacaríamos una guitarra para cantar, llorar y posiblemente algún licor fuerte. Pero ese no es el objetivo. El objetivo en realidad es de que podamos autocalificarnos y mirar dentro de nosotros esta profunda desconexión. Y llevamos 3 desconexiones, habíamos mencionado 4. Desconexión a la naturaleza, desconexión de un propósito de vida. 3, desconexión de nuestros pares seres humanos. Y la cereza del pastel, la desconexión hacia nosotros mismos. Y es esta creciente tendencia a desconfiar de uno. Esta creciente tendencia a no sentirse suficiente, y cuando tienes gente que se siente fatal consigo misma, va a comprar más, va a consumir más, va a creerse más causas y más cosas, que es como lo que hacen los políticos y sus grandes recursos cada periodo electoral, que traen causas sociales presuntamente para reivindicarlas, lanzan la culpa al bloque opositor y pasan las elecciones, ganan los escaños, abren 4 o 5 fundaciones que en realidad no hacen nada, nada más pagan burócratas o pagan empleados, y sacan estudios y reportes con investigadores pagados a los que meramente se dice es muy difícil el problema, es que es multifactorial y pues nada más esperar las siguientes elecciones. De tal manera que la desconexión con uno mismo es una que nos hace estar constantemente ansiosos, constantemente insensibles del otro, constantemente competitivos con los demás. Como dice el psicólogo, el filósofo Byung-Chul Han,
el tirano que existía allá afuera en siglos pasados se ha internalizado y ahora somos nuestro propio tirano. Somos aquel que nos está juzgando todo el tiempo. No eres suficiente, no has hecho suficiente, no serás apreciado. Y todo eso va aumentando en una externalización. Desde donde, si nos preguntamos por qué estamos en un mundo enfermo de sí mismo, porque de acuerdo a la psicología budista, toda realidad surge de nuestra mente. La mente es la que produce sus estados afectivos, crea una estructura de simbolización emocional. De esa simbolización emocional entramos a la estructuración narrativa, es decir, lo que decimos, y de esa estructura narrativa pasamos a nuestro consciente. Y ya el consciente es donde miras el mundo tal como lo estamos experimentando, y es allí desde donde sentimos ansiedad. ¿Por qué? Porque la conexión misma con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, la misma narrativa, nos lleva a un estar consciente de nosotros mismos y de los demás de una manera ciertamente, como se dice en castellano, enfermedad significa infirmidad, esto es, no estamos firmes. De tal manera que infirme, enfermo, tiene que ver con que el ser humano ha perdido arraigo de sí mismo. Con todo esto quiero recomendarles una meditación. La meditación que vamos a hacer el día de hoy ya se encuentra grabada, ya se encuentra subida en nuestras plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en los podcasts de Apple, de Google. Se encuentra ya subida esta meditación, se llama, déjenmelo reviso, meditación en los constitutivos de nuestro cuerpo. Déjenmelo corroboro, porque luego hay muchas meditaciones. Se llama meditación, nuestra estructura física y emocional. Voy a poner el enlace de la liga en las distintas plataformas, pero pueden entrar a YouTube, pueden entrar a Spotify, a estas plataformas ya mencionadas. Y es una meditación que pasa por generar conciencia plena o mindfulness, primero en el cuerpo, luego en esta masa emocional afectiva, de allí en la estructuración narrativa, qué es lo que decimos, cuándo decimos, qué decimos. En otras palabras, esta narrativa no es en estricto sentido lo que somos, sino de manera más sutil, de acuerdo a la psicología budista, es el agregado de la sensación, desde donde viene la conexión o desconexión, y todo ya estructurado en nuestro cuerpo temporal, en nuestra fisiología. Y que de allí, de esa narrativa, pasamos a nuestra conciencia de nosotros mismos y la conciencia del otro o del mundo. De tal manera que les recomiendo hacer esta meditación. Van a escuchar una frase recurrente en esta meditación guiada que dice: no puedes encontrar al yo en las sensaciones, no puedes encontrar al yo en tu narrativa, pero no se trata de detestarse a sí mismo, de lo que se trata es de crear un espectro amplio de experiencia cognitiva, que es lo que plantea la psicología budista. Toda realidad es mente, y por ese hecho podemos generar en la mente una actividad más compasiva, más armónica, más empática, más ecológica, con mayor equidad. Es como se dice muy a menudo:
La razón por la cual hay contaminación afuera es porque hay contaminación adentro. Pero no en la narrativa, porque eso ya lo ve uno en la universidad y sociología y antropología. No es únicamente eso, es un estudio interdisciplinario donde llegamos a la desconexión emocional, esta estructura o masa emocional desde donde nos sentimos ansiosos, que va a repercutir ciertamente en que no nos importe o digan los expertos y los políticos que no se puede hacer nada por deforestar el planeta, por contaminar océanos, por tener una vergonzante tasa de pobreza. Vuelvo a repetir el dato de hace un momento. 2.153 personas, repito, vamos a cerrarlo, 2.000 personas tienen la riqueza de 4.600 millones de personas. Se escaparía la mano y pondríamos acá el nivel de ingresos de 4.600 millones de personas, esto es el 60% de la población mundial. Esto es 80 familias, 2.153 personas y 4.600 millones de personas tienen la misma riqueza, pero acá dividida. Lo que acá estamos tratando de argumentar no es que no haya negocios, no es que no haya éxito financiero, que lo haya, pero sí que se generen modelos como se decía en la vieja Roma, que esto influenció un movimiento muy importante en Florencia, en el Renacimiento, la riqueza pública y la frugalidad privada. No estoy diciendo que haya que estar con un vaso de plástico y un pedazo de pan todos los días las personas, pero cuando la riqueza es pública, trae lugares agradables, como se puede ver en estas ciudades italianas, ¿verdad? Con esta idea del Renacimiento, que no es casualidad, que es esta belleza externa, va a traer a sus ciudadanos, de acuerdo a este banquero Medici, va a traer felicidad, va a traer la estética, edifica estados emocionales humanos profundos. De tal manera que los Medici, por ejemplo, patrocinaron y auspiciaron en su casa por 15 años a Michelangelo Buonarroti. Esto es, ellos invertían grandes sumas de dinero también para esa riqueza pública, que ellas lo veían a través del arte. Fantástico, qué bueno. Pero llevaba una motivación implícita de enaltecer las cualidades profundas humanas de la emotividad mediante, en este caso, el arte, pero puede ser la motivación, la meditación, sí, puede ser la literatura, puede ser ser una buena persona. De tal suerte, para ir cerrando esta idea, que podamos ver que la forma de transformar o de sanar al mundo es mediante sanarnos a nosotros mismos, mediante la capacidad de contactar nuestro dolor, sanar nuestro dolor, y una vez que alcanzas un cierto nivel de contacto, y no digo que vaya a ser fácil, no digo que vaya a ser agradable, porque también vamos cargando el dolor y la desconexión de nuestro árbol genealógico. Pero este árbol genealógico está conectado a toda la humanidad, a todos los procesos históricos, a los destierros, a los conflictos, a las torturas, a las traiciones, a las conquistas. Pero en lugar de volvernos un frustrado y rencoroso historiador o rencoroso ser humano en general, debemos de integrarlo mediante el amor bondadoso y la compasión, a través de ser vulnerables, a través de tratar a nuestro entorno, hijos, cónyuge, amigos, colegas, con mucho más honestidad, con mucho más tolerancia, con mucho más diálogo, desde donde nos podamos juzgar a partir de
ese común denominador que es la dignidad y la valía humana, y que cuando generas eso vas a también a producir una valía sobre todas las cosas, sobre animales, sobre plantas, sobre ecosistemas. Muy bien, entonces les recomiendo esta meditación, que es meditación en nuestra estructura física y emocional. Nos vemos entonces en la próxima entrega. Gracias.